Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Lanzamiento. Hoy en tu programa Sin levadura en la doctrina vamos a iniciar un estudio que se llama Las 40 parábolas de Jesucristo. Es un estudio minucioso de cada una de las parábolas que el Señor Jesús dejó principalmente en los evangelios, ¿no? Ahí quedaron condensados, donde sus discípulos registraron esas palabras que salieron de la boca del Señor. El texto base va a ser la Reina Valera, ¿no? Siempre utilizo la Reina Valera de base. Y hay un trabajo adicional previo a esto que se llama el Evangelio Completo. Es una compilación, es de mi autoría. Tiene 170 hojas más o menos. Y es la unificación, la compilación de los 4 evangelios. Yo le llamo el Evangelio Completo. Realmente el Evangelio son 4 partes de un todo. Sino que tenemos la versión de Mateo, la versión de Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, prácticamente dictado por el apóstol Pedro, la versión de Lucas, el médico amado, que no conoció a Jesús directamente, pero se convirtió años después, y eso le sirvió para darse a la tarea, según la preparación que él tenía, de unificar, recoger testimonios y dejar plasmado en un estudio ordenado estas verdades que el Señor dejó entre los discípulos. Se llama el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan, el discípulo amado, el menor de los discípulos, que vino a ser apóstol. Eso es una gran bendición, tener estos testimonios por escrito. Bueno, comencemos. Así que recuerdas, en este caso en las parábolas, pues las parábolas están en 3 de los 4 evangelios. Están en Marcos, en Mateo y en Lucas. Juan no registra las parábolas de Jesucristo en toda su esencia, pero bueno, arranquemos. La primera parábola la voy a colocar en su orden. Vamos a Marcos, capítulo 4, donde el versículo 13 nos da una idea de que esta parece ser la primera de las parábolas en cuanto a la intención de las parábolas, ¿no? Leámoslo, dice así, versículo 13, y les dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? Ellos le preguntaron a qué se refería la parábola del sembrador. Y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Versículo 13 en Marcos 4. ¿Cómo podéis entender esto de las parábolas? Y pasó a explicarles. O sea que esa frase del Señor nos da a entender que esta es la primera, de esta arranca. Entonces, si no comprendéis esta, ¿cómo pretendéis comprender las otras? O sea que esta sería la primera. Y en esa nos vamos a centrar hoy. Vamos a hacer los audios más cortos. Me han pedido que los haga más cortos. Bueno, vamos a hacerlos más cortos con el permiso del Señor. Entonces vamos a tocar la parábola del sembrador, sin previamente dar una intención de lo que significa, o más bien de lo que se pretende con las parábolas. El propósito del uso de las parábolas. ¿Listo? Voy a leerlo en la compilación. Está Marcos 13, 34. Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Y en Lucas 8, 10. ¿Listo? Dice así. Voy a leerlo en la compilación, pero es de la Reina Valera. Dice así. Todo esto habló Jesús a la gente, y con muchas parábolas como esta les hablaba así la palabra. Y sin parábolas no les hablaba, conforme a lo que podían oír, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado
saber y conocer los misterios del reino de Dios y de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero a los otros que están fuera, por eso les hablo por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Mateo 13 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque es cierto os digo que muchos profetas, reyes y justos, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí hay una compilación de esos 3 evangelios respecto a ese asunto del propósito de las parábolas. Nos echaríamos todo el tiempo hablando de qué quiso decir el Señor con eso, pero solo quiero que nos quedemos con el último versículo que compila Mateo 13:17 y Lucas 10:24, porque de cierto os digo que muchos profetas, y habla de Isaías, de Jeremías, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿listo? Reyes, habla de Salomón, de David, y justos, habla de Abraham, de personas justificadas en el Antiguo Testamento, desearon ver lo que vosotros veis, habla a los discípulos, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Nosotros de pronto no lo vimos, pero, de momento, de pronto no lo vimos, pero sí lo podemos oír porque quedó registrado. Así que también somos bienaventurados, porque podemos oír lo que los discípulos oyeron, porque gracias al Señor ellos lo dejaron por escrito, porque el Espíritu Santo los guió a dejarlo por escrito. Bendito sea el Rey por eso. Y esto es lo que ellos oyeron de la boca del mismo Señor Jesús, recordando el texto que dice, Marcos 13:14, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Listo? O sea, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús vino a darnos conocimiento del Padre. Y en ese conocimiento tenemos unas declaraciones que estaban en el corazón del Padre, que el Hijo viniera a contar, y que son misterios del reino de los cielos. El único que yo he visto que toca este tema así y le da buena prelación es el comentarista Scofield. He visto otras personas que le dan más prelación al Sermón del Monte, y es importantísimo el Sermón del Monte. Amén. Bastante importante el Sermón del Monte. El estándar divino que supera la ley y a la misma gracia, donde la gracia se acerca a la condición del Sermón del Monte, y que por gracia podemos de alguna forma alcanzar esas bienaventuranzas, porque por la ley nunca se hubiera podido hacer. Pero quiero decirle que el cuadro que presenta Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 8 y Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8 de las parábolas de Jesucristo, entendiéndola de que era la forma de Dios dar a conocer los misterios del reino de los cielos, eso es un cuadro profundo, al cual si la persona se acerca con corazón sencillo y le pide al Señor que le dé directriz, que a través del Espíritu Santo abra su entendimiento, va a comprender muchas de las cosas que hoy se viven y que vendrán. Misterios que ya no están ocultos, ya están para todo aquel que se dispone. Con ese detalle arrancó
Un señor llamado Francisco La Cueva, un erudito, él llevó sacó un trabajo que se llama la nueva versión interlineal, de griego al español. Interlineal es letra por letra, línea por línea, palabra por palabra. Y en una de esas, precisamente donde dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, voy a buscarlo aquí un momentico, tengan paciencia. Aquí tengo la versión impresa, donde dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado para que vean, para que no se conviertan. ¿Listo? Por eso les habla en parábolas, porque la idea es que ellos se dispusieran a ser entendidos. Y aquí está, es un hebraísmo, ahí en el versículo 15, Mateo 13, cuando dice: y el corazón de este pueblo se ha engrosado. Vamos a ver, Mateo 13, 15 dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahí hay un hebraísmo, dice él, es decir, algo muy propio de la cultura hebrea, donde que indica la insensibilidad del corazón, en este caso por estar recubierto de grasa. Y versículo 11 lo confirma, dice así, versículo 11, dice: él respondiendo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y cuando dice no les es dado, no es porque no hubiera oportunidad, aclara Francisco La Cueva, no es porque no hubiera oportunidad para que ellos entendieran de parte de Dios los misterios, sino por la mala disposición de ellos. Es decir, el corazón de ellos se engrosó no porque Dios lo hubiera engrosado, sino porque esa gente no estaba dispuesta a querer conocer de Dios y a profundizar en su palabra. Porque él mismo dijo que él daba a conocer los misterios a través de parábolas. Entonces, ¿qué es lo que hace una parábola? Una parábola lo único que hace es que te coloca un mensaje en clave, con símbolos. Lo que tienes que tú hacer es ir e identificar qué significa tal símbolo, qué significa y la relación que hay con otra situación dada. Por ejemplo, aquí vamos a ver la parábola del sembrador y la semilla. ¿Qué significa la semilla y qué significa el sembrador? ¿Qué significa la tierra donde caen las semillas? Y así va sacando a la luz. Pero entonces arranca de que tú te dispongas a conocer y a profundizar en eso, y ahí comienzas a tratar cosas donde Dios te revela misterios. Esa es la gran diferencia. El que no quiere, pues no me interesa, para nada, eso no va conmigo. Entonces eso ya es otra voz. Entonces ahí confirma lo que dice Francisco La Cueva: no les es dado, no porque Dios no les haya dado oportunidad para eso, sino porque nunca hubo disposición en las vidas de ellos para hacerlo. Entonces vamos a la primera parábola. Esta va a ser la primera parte, y pues vamos a solamente dejarla planteada. Esta parábola se llama la parábola del sembrador. Muy conocida, mucha gente la conoce, creo que hasta gente de afuera la conoce o la escuchó alguna vez. Y vamos a leerlo entonces en la compilación, donde está Mateo 13, Lucas 8 y Marcos 4 compilados. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella, y toda la gente estaba en la playa junto al mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar y les habló muchas cosas por parábolas, y les decía en su doctrina. Por parábolas y en su doctrina. Doctrina es enseñanza, viene del griego didaké, y sencillamente cuando hablamos cuál es tu doctrina, es qué es lo que tú enseñas. ¿Listo? Pero entonces esas enseñanzas venían en una forma de parábolas. ¿Listo? Entonces aquí arranca la primera parábola. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, y fue hollada. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, en pedregales donde no había mucha tierra, y nacida, brotó pronto, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía profundidad de tierra, raíz húmeda, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.
pero otra parte cayó en buena tierra, y nació y dio fruto, pues brotó y creció, y llevó fruto y produjo cual a 30, cual a 60, y cual a 100 por uno. Entonces, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios, muy parecido a la serie que acabamos de terminar, que se llama Los 7 mensajes de León, a la iglesia de Apocalipsis, donde decía: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ahí leímos la compilación en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas de la parábola del sembrador. Vuelvo y te digo, si gustas, te envío, me solicitas por el interno y yo te envío el evangelio completo, donde está compilado. Es una compilación. Ahí, bueno, hay algunos comentarios doctrinales, pero muy aparte del texto, ¿no? Pero ahí está conservando sin quitarle ni una tilde, ni una coma, nada, sin quitarle ni añadirle. Ok. Entonces, vemos en esta parábola un personaje muy sencillo, normal, común y silvestre, en esa comunidad más entendido que hoy, porque antes las sociedades no eran tan urbanas como hoy. Eran muy dependientes de lo rural, de lo campesino. Entonces el mensaje era muy propicio, no hay lenguaje complicado, sabemos que es un sembrador, sabemos también que es una semilla, y mucho más, también sabemos que es tierra. Entonces habla de la acción de alguien, y lo bueno es que el mismo Señor interpreta la palabra. Pero entonces, antes de ir a la interpretación, quiero recordarte que habla de 4 lugares a donde cayó la semilla. Ok, entonces ahora vamos a la interpretación. Habla de la misma acción de un personaje llamado el sembrador, sinónimo, sin nombre, anónimo. Habla de una semilla sin especificación, anónima. Y habla de 4 tierras que sí tienen unas características específicas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la explicación de la parábola en el mismo uso que el Señor Jesús le da. Dice así: Jesús explica la parábola del sembrador. Eso está, voy a compilar aquí Lucas 8, 9 en adelante, Marcos 13, 18 en adelante, y Marcos 4, 13 en adelante, y Lucas 8, 11 en adelante. Dice así: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ya eso lo expliqué. Eso significa que esta es la primera, en orden de importancia, o al menos en orden de lo básico. ¿Listo? Esta sería como la básica, la más básica de todas las parábolas. Y si no comprendemos la más básica de todas las parábolas, ¿cómo vas a comprender las más complejas de todas las parábolas? Las siguientes, que van acomplejando, se van volviéndose cada vez más enredadas, podríamos decir. Es decir, esta es la más sencilla, la más simple, y las otras se vuelven más complejas. Entonces, Jesús le dijo: pues tenés que entenderla, porque si no, no vas a poder entender las otras. Parafraseando, ¿no? Oí esta es, pues, vosotros la parábola del sembrador. Recuerde que estoy compilando, y pues al compilar alguna narración queda como rara. Oí, esta es, pues, vosotros la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Eso está claro en los 3 evangelios. Ya ahí quedó claro que esa semilla es la palabra enviada en la boca de alguien. ¿Listo? El sembrador es el que siembra la palabra. También quedó claro. ¿Listo? Ahí ya identificamos. El papel del sembrador es un predicador, y la semilla es la palabra de Dios. O sea, que el que sale a sembrar no está sembrando, sino que está predicando. ¿Ok? En ese caso, ahí estamos viendo un acto de evangelización. Esta es la base y lo más, la mínima expresión a lo que se puede reducir el evangelismo. Es sencillamente alguien que abre su boca y va a proclamar la palabra del Señor. Pero entonces, Él es el emisor, le llamaríamos en el lenguaje español. Pero va a haber unos receptores, es decir, unos oídos que van a escuchar. Y aquí viene la interpretación de los 4 oídos. Primera tierra. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Recuerdan la semilla que cayó junto al camino? Vinieron las aves y se la comieron, ¿listo?
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pero después que la oye, enseguida viene el malo. En Lucas y en Marcos dice, Satanás el diablo, arrebata y quita de su corazón la palabra que se sembró, lo que se sembró, para que no crea y se salve. ¿Listo? Buenísimo. Entonces ahora vamos a verlos por aparte. Listo, ahí lo vi compilado, ahora vamos a leerlo por aparte. Mateo 13:19, dice así: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Marcos 4, versículo 15. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y Lucas 8:12. Dice así, Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí tenemos todo el predicado completo, ¿no? ¿Se acuerda usted? Sujeto, objeto y predicado. Bueno, ahí está. Ahí estamos volviendo otra vez pero esa manera de poder desmenuzar. Entonces aquí sencillamente estamos viendo una situación. ¿Y cuál es? Que estamos hablando de personas, los primeros oidores, espectadores que están viendo, pero en este caso los que están escuchando. Hoy podríamos decir solamente oidor, porque pues yo aquí emito y hago las veces de un sembrador, y lo que estoy enviando es palabra de Dios, y al otro lado puede haber gente escuchando, y puede ser que sean parte de la primera semilla, o de la primera tierra. Esta tierra ni siquiera es tierra, ni siquiera es tierra para sembrar, está junto al camino. Es decir, cayó en un lugar donde, porque mucha gente pasa, la tierra se ha comprimido, o sea que no hay lugar para la semilla. Y la interpretación de Jesús es que esta persona no entiende de qué estará hablando ese Señor, pero la persona realmente no se dispone a pararse y atender lo que la persona está diciendo, porque no está hablando en chino, está hablando en su propio idioma. Es la persona que en su corazón decide no entender, no me interesa, ¿no? Estos evangélicos, eso pasa mucho. Yo creo que si usted en algún momento pasó, yo lo viví antes de conocer al Señor. Pasaba y uno veía a esa gente, entonces uno se evitaba, o se hacía loco, los que tienen manos libres, pues le subía volumen a la música y pasaba. Eso es una actitud no de no entender, sino de no atender. No la entiende. Entonces, pues, y si de pronto algo llegó, mira, por ejemplo, que pase alguien y le diga, mira, en ese camino de perversidad que va, la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga del pecado es muerte. Yo soy pecador. Pasé, escuché esa frase, la paga del pecado es muerte. No alcancé a escuchar más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, listo, pero escuché solamente la paga del pecado es muerte. Y me quedó sonando esa situación. Pero en el momentico viene el malo, yo digo, qué cuentos pecados, están que acusando a pecadores de otros, ellos también son pecadores. Ahí viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, o lo que quiso ser sembrado en su corazón, es decir, la semilla. Llega un pensamiento a la cabeza, o en ese momento lo llaman al celular, o en ese momento él le sube al rayo, al Walkman, hoy en día los audífonos, el celular, y pues ya, listo, lo que en ese momentico podía ser el momento, el anzuelo para que él picara y entendiera que esto es por la salvación de su alma, porque ahí mismo Lucas lo dice, esta gente, esto pasa para que ellos, ¿qué? Para que ellos no crean, dice así, versículo 12. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Porque el objetivo de esa palabra, esa semilla, es salvar a esa persona. Pero cualquier circunstancia viene, le habló la mujer, o le habló a alguien que estaba cercano. Es decir, el enemigo trató de entretener, que esa es una labor primaria de Satanás. Él no quiere que nadie atienda y por eso entretiene. Y hoy, créame, la mayoría de los que no son salvos, el enemigo tiene una labor de entretenimiento alrededor suyo, los tiene entretenidos, enredados en alguna cosa. Esas son la labor de las aves del cielo. Y cuando se presenta esta oportunidad, que son pocas, quiero decirle, en la vida cristiana, el llamamiento se da no todos los días,
sino pocas veces, unas 5, 6, 8 veces. Puede ser que alguien al Señor le haya insistido desde que nació, o desde que tiene 5, 6, 7, 8 años, y ya puede tener 50, 60, 70 años, y le han hablado. Son pocas las ocasiones. Hay veces donde nunca vuelve a hablar, y llega un momento donde cercana a la muerte ven que esa persona va a fallecer, y le llega el mensaje. Por ejemplo, en mi caso personal, un brujo había dicho algo sobre mí, y supuestamente yo no pasaba de los 25 años, y yo conocí el Evangelio a los 24 años y medio, no por lo que el brujo dijo, sino porque a mí nunca me habían hablado. Recuerdo, a los 18 años me hicieron una invitación muy rara de un compañero del colegio, pero que realmente, pues como ellos, pues, como que se avergüenzan del Evangelio, pues no hablaron claro, pero sí hicieron la presentación. Y así como envolviéndolo a uno, pero nunca me dijo: Carlos, vos estás mal, estás en pecado, estás en nada. Nunca me dijo nada. Solamente me invitó a hacer una oración. Yo vi el ambiente muy distinto. Recuerdo esa, y recuerdo también otra de unos vecinos que yo dije que esos vecinos eran como raros, y resulta que eran cristianos. También hubo algo así respecto, pero de resto que yo recuerde, y que una vez le pedí al Espíritu Santo que me rememorara cuántas veces me hablaron del Evangelio, realmente ha sido muy, muy poco. Pero también vi ocasiones donde pasaba y había una campaña, y sabía que me hacía loco, ¿listo? Porque yo quería soltar el pecado, estemos claros con eso. Pero cuando pasó esta situación de que yo iba a llegar a los 25 años, y que no era mentira lo que había dicho el brujo, si yo seguía en ese camino, a mí me esperaba la guadaña. Pero en la misericordia de Dios, con este señor que está hablando con ustedes, Carlos Sarmiento, un día, y recuerdo el día, 8 de marzo de 1998. ¿Por qué me acuerdo de ese día? Porque tenía un parcial de la segunda materia más importante de mi carrera, se llama Finanzas. Yo estudié Ingeniería Industrial en el Valle, en la Universidad del Valle, y estaba el parcial aprobatorio el primer parcial de la materia de finanzas, y pues era importante pasar esa materia, que era la segunda en importancia. Había otra más importante que ella, se llama Evaluación Económica de Inversiones o Ingeniería Económica, y pues ese día, pues me acuerdo de la fecha del parcial, pero me acuerdo específicamente porque ese fue el día en que el Señor me llamó en 3 ocasiones. La primera ocasión fue a través me subí al bus y había un señor predicando. Me comparte la palabra, y yo ya he predicado en bus, y yo ya sé cuando alguien está recibiendo. Yo me paro y me voy a bajar, entonces llego al lugar de destino. Entonces cuando timbro, estamos hablando del viejo transporte en Cali, no el mío. Cuando timbro, veo que el señor ya no está en la registradora, sino que ya está al lado mío, me toca el hombro y me dice: léalo, me pasó un tratado. Le digo: muchas gracias. Entonces me bajo, y desde la calle 13, en este caso la avenida Paso Ancho, hasta el edificio de ingeniería donde era el parcial, hay por lo menos 10 minutos a pie. Los que conocen, mi valle es bastante grande. Entonces comencé a andar, y pues me dispuse a leer el librito. Y el librito hablaba de un Carlos que iba a morir. Pero no tenía mi apellido, tenía otro apellido, Carlos Rojas, si no me equivoco, Carlos, bueno, y una persona le iba a compartir el mensaje. Pero también había, de parte del reino de las tinieblas, unas personas para entretenerlo e impedirle que el hombre oyera el mensaje. Es de lo que estamos hablando. Entonces yo comencé a caminar y a leer el librito. Cuando sentí camino hacia allá, como eso es un pasaje peatonal, pues también es salida. Entonces venía mucha gente, y resulta que vino tanta gente conocida que me interrumpieron la lectura. Cada vez me decían: Carlos, y yo: Carlos, y llegó tal la interrupción de gente que ni me saludaba, gente que a veces ni lo saludaba a uno, y ese día les dio por saludarlo a uno. Vea pues qué casualidad. Entonces llegó un momento de tal interrupción que yo paré y dije: hay alguien que no quiere que yo lea esto, ahora además pica lo leo. Además pica lo leo en el lenguaje de nosotros los caleños, es ahora se da cuenta que va a atacar burro, como dice por ahí. Olvídese, ahorita sí lo voy a leer, ¿ve? Queriendo entretenerme y distraerme. No. Esa es la labor de las aves. Distraer, quitar. Estoy dándole un ejemplo muy ilustrado para que vea esto en la práctica. Entonces dije: hay alguien que no quiere que yo lea esto. De la primera
tierra, ¿no? La primera semilla que cayó junto al camino. Esta es la que voy a tocar el día de hoy. Listo, no voy a dedicarme a las otras todavía. Entonces, en esa primera parábola habla de los que caen junto al camino, la semilla, y viene el pájaro y lo arrebata. Entonces, en ese momentico vuelvo y te digo, me predican ese día 3 veces, ya va la primera, el hombre del bus, ahora va la segunda, estoy leyendo. Al leer, yo estoy leyendo, es decir, me está llegando conscientemente un mensaje de la palabra a mí, sea en ese caso era una caricatura, unos tratados que llaman tratados muy buenos. Y ese tratado se llama La Encomienda y habla de un Carlos que iba a morir. Entonces ahí comienza la película hasta que llega el momento donde presenta el Evangelio, donde te dice, mira, estás perdido en delitos y pecados, estás en pecado y el pecado la paga es muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo iba leyendo y ya iba llegando al edificio donde estaba el parcial, y pues la película en que me metió esa historieta era buena porque llegó un momento donde este señor que se sabía que iba a morir y se sabía la hora y la fecha en que iba a morir, pues se le iba a presentar un mensaje para que después de la muerte, no era para impedir su muerte, era para que después de la muerte su alma se quedara con el Señor y no se condenara. Ese era el argumento. Entonces le comparte la persona, pero como esto no es a la fuerza y no de disposición, después que le comparte, ella le invita a que acepte el Evangelio, a que reconozca a Jesús como Señor y Salvador, y a que crea en Él y le entregue su vida y lo deje ingresar en su vida para que Él tome el control. Entonces llegan 2 pensamientos a la mente de este señor Carlos. El texto lo registra como pensamientos, porque él no lo dijo, pero lo pensó, que si él se convertía al Señor, iba a tener que perder mucho en los negocios, porque en ese negocio él sabía que habían cosas que no glorificaban a Dios. Y segundo, muchas amistades, ¿qué dirán mis amistades? Entonces él le dijo a ella, no, ay, qué bueno, bonito, pero entonces, si quieres ven mañana. Le dijo, no, venga, de pronto usted no tiene más tiempo. No sabía tampoco la que le estaba predicando. Se llamaba María Rojas, ese me acuerdo el nombre, y dijo, no, y él no, de ninguna manera, no, sí, ay, ahí viene mi hija, amiga, mami, atiende a tu amiguita, listo, era una amiga de la hija de él que vino a predicar en ese momento, pero el man no sabía, él iba a morir de un infarto fulminante a las 3 de la mañana, ese día se acostó y murió, y cuando murió, pues lo que abrió mis ojos fue que al lado de la cama de él habían demonios esperando, espíritus de muerte. Y cuando él se murió, no pudo ni siquiera arrepentirse, murió, no pudo hablar nada, fue un infarto fulminante. Y los demonios dijeron, por poco se nos salva. Cuando leí eso, que yo no había llegado al examen, ya había llegado como 2-3 minutos y el profesor estaba afuera y me estaba mirando y dijo, ¿qué pasa? Que no entra. Entonces yo me hice como unos 10 minutos y le dije señas al profesor, como unos 10 metros, le dije señas al profesor, le hice señas de que, un momentico, profe, y leí, y cuando yo estaba leyendo eso, ya estaba en las 2 últimas páginas, cuando leí eso, por poco se salva, es como si me hubieran quitado un velo de los ojos y me hubieran dicho, Carlos, la lucha es por tu alma. Y yo, ¿cómo así? Entonces yo en ese momento dije algo, a partir de hoy leo la Biblia todos los días, y no he parado. Marzo 8 de 1998. O sea que a esta altura estaríamos hace 22 años pasaditos, 22 años y casi 6 meses. Ese fue el día. Y el Señor, pues obvio, ya después de ahí salí, no entendía nada, Él me hizo el milagro, gané el parcial, la verdad, eran solo 2 puntos de resolver. Si hacías los 2, sacabas 5, si hacías 1, sacabas 2.5, no había término intermedio, yo saqué 4, incoherentemente saqué 4. Gané esa materia. Entonces, pero salí de allí y a la hora del almuerzo pensando en eso, hasta en el parcial pensaba en eso me tenía cabeceando, y salgo yo del parcial y pues viene el otro entretenimiento, ¿cuál era? Que pues yo, al que les habla era muy mujeriego, demasiado mujeriego. ¿Y qué sucede? Una herencia que recibí de mi padre. ¿Y qué sucedió? Pues que salí allá y oh, sorpresa, había una mujer con falda larga, pero se le notaba que tenía, se imagina usted, tenía dónde sentarse. Y yo me le voy detrás y esta joven era cristiana y el Señor le dio una orden a ella que ahí te lo mando, necesito que me reciba, no lo dejes ir. Y la verdad que hizo la tarea muy bien. Me gastó 2 horas, aunque ella andaba de afán, y prácticamente ese día hice mi oración de fe de una forma muy accidentada, pero hice mi oración de fe. Entonces aquí repito y vuelvo al punto. Es la primera semilla
y muchos pasan de largo. A muchos las aves hacen su trabajo, por eso hay que reprender las aves. Eso se lo aprendí a Winston Hurtado, un varón que lastimosamente al final se torció en la doctrina, pero muy buen maestro de la palabra, erigido para eso aquí en Santiago de Cali. Y la bendición es que si tú reprendes los pájaros, es decir, tienes que en los aires reprender todo aquello que quiera distraer a la gente y entretenerla o desviarlas o evitar que presten atención. Porque la primera semilla cae junto al camino. Ahora, a veces no se puede cambiar la condición de la persona, pero lo ideal es que el Espíritu Santo redarguya, y en eso el trabajo del Señor, créeme, es vital para todo el mundo. Ya que alguien se salga de ese trabajo y no quiera atender, es una cosa distinta. Pero al menos en el cielo le van a recordar el día que vaya a juicio, y le aclaro, es un juicio que no va a salvarse la persona porque no atendió al Evangelio. Recuerde que el Evangelio es vital para poder entrar al reino de los cielos. Es el mensaje, las buenas noticias de que alguien nos sustituyó en la cruz del Calvario. Ese día en el juicio, donde le van a certificar su condenación, le van a mostrar los días en que le hablaron, los momentos en que le expusieron el mensaje, donde lo invitaron a participar del reino de los cielos, porque esto es participar del reino de los cielos, donde Dios le extendió la invitación a través de una viejita, a través de un hombre loco que lo paró en la calle, a través, sí, porque hay que decirle así, esa gente dice, esta gente está loca, esta viejita está loca, esta viejita, ¿qué es lo que le pasa? Ese día le van a recordar a aquellos no salvos en el cielo, esos momentos en toda su vida. Si vivió 40 años, en esos 40 años le van a recordar los momentos donde le llegó un mensaje, una idea, una predicación, donde la semilla quiso entrar en su corazón, quiso echar raíces, y la persona, le van a mostrar también a la persona los argumentos que la misma persona sacó para decir, no, gracias, no me interesa, como lo dijo Marilyn Monroe, días antes de morir, que ella no sabía que iba a morir, y le envió un predicador llamado Billy Graham, que creo que todavía está vivo, no sé si Billy Graham está vivo todavía, y ella le dijo, no necesito tu Jesús, gracias, sin él estoy muy bien. No sabía que iba a morir, y murió sin Jesús. Entonces allá le van a recordar esos momentos donde la gente dijo, no, gracias, no, muy amable, no me interesa. O en su corazón, sí, ay, cómo no, que ay, tan lindo, sí, pero cuando se fue la persona, botó el tratado. Sí, esas cositas se van a dar cuenta allá arriba. Allá arriba la gente va a decir, yo que estaba pensando, Dios mío, qué locura. No, perdón, devuélveme a la tierra, yo corrijo, devuélveme a la tierra. No hay manera. Esto se hace solo en vida. Así que, mensaje que le dejo al final. Si usted es una persona que nunca ha entendido nada y siempre ha sacado evasivas, pues quiero hacer esta oración por usted para que atienda. Ese es más o menos el concepto de esta primer sorbo de la parábola del buen sembrador, el sembrador y la semilla, en este caso la que cayó junto al camino. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento al que está escuchando este mensaje, de donde ahorita le están exponiendo claramente de que le ha sacado el cuerpo a tu mensaje, le ha hecho el quite a la invitación a que sea salva su alma. Y muéstrale, Señor, que eso es lo peor que puede estar haciendo en estos momentos, porque no sabe, no tiene garantía hasta cuándo va a vivir y en qué momento se va a tener que presentar delante de ti en un juicio para la eternidad, porque esto va hasta cuando estamos vivos y nadie sabe la hora de su muerte. Te los presento, tú los conoces, tú sabes, Señor Dios, en qué los ha tenido entretenido el enemigo, con qué pecados los ha tenido ahí embelesado el diablo. Pero yo te pido, Señor, que tú reprendas, Padre maravilloso, a esas aves que se comen la semilla, para que estas personas crean y se salven y puedan venir al camino de salvación y entender que solo en Cristo hay vida eterna y solo en ti hay redención, porque pagaste el precio en la cruz del Calvario, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y a usted lo invito el día de mañana para la siguiente entrega. Bendiciones de lo alto. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.